Hoy ha sido un día en donde me hubiera gustado haber despertado un poquito más tarde de lo que habitualmente me despierto, pero me desperté a las 5 de la mañana. Me hubiera gustado descansar un poquito más y relajarme un poquito, pero no pude. Pero en esto que ya no podía conciliar el sueño desde las 5 de la mañana, agarré el teléfono y me recordé de una canción que había escuchado durante la semana y la busqué y empecé a escucharla, y esa canción se llama De Regreso a Casa, de un cantautor que se llama Alejandro Alonso. Y las letras de esta canción me conectan mucho al capítulo 2 del corazón de un emprendedor, así que bienvenido a esta nueva aventura de hoy, del capítulo 2, el cual le he llamado Mi adolescencia, un emprendedor sin rumbo. Y en este tiempo quiero compartirte un poco de mis debilidades, de mis fracasos, de las malas decisiones que he tomado, como también de aquellos éxitos que se lograron alcanzar gracias a Dios y a las personas que Él usó. Así que bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Y quiero llevarte cuando yo tenía 13 años y yo estaba iniciando la secundaria o el ciclo básico. Y en este tiempo, en esta edad, yo entré al centro educativo donde estudié el ciclo básico, con una beca desde la primaria, y estaba muy agradecido a Dios por esta beca. Y el primer bimestre recuerdo muy bien que cuando se dieron el informe o los cuadros de calificaciones, yo recuerdo que había dejado 7 clases de las 10 que estaba recibiendo, y eso fue un informe súper negativo ante mis padres y mis encargados, y que nos habían hecho posible la beca. Y eso fue bien triste, pero a la vez en mi adolescencia yo no me concentré mucho en mis estudios. Y en este año, para resumírtelo, y en este año por primera vez yo fui a recuperaciones. Me recuerdo muy bien que apenas logré ganar esos cursos y obviamente perdí la beca, y eso fue desastroso académicamente hablando. Y en este mismo año recuerdo muy bien que en mi iglesia yo había tomado clases de discipulado, que en mi iglesia se le conoce como clases de bautismo. Y este fue un año peculiar porque durante este año yo recuerdo que en eso que estábamos ya yendo al lugar donde se iban a hacer los bautismos, después de los bautismos, nosotros con unos amigos que también recibieron las clases decidimos ir y meternos a un río y nadar un ratito en eso que se terminaba toda la programación del viaje. Y yo recuerdo este momento como un momento significativo, porque en este lugar yo no sabía nadar muy bien. Entonces yo estaba viendo a los otros chicos que se metían y que hacían esto y que hacían lo otro, y de pronto yo me atrevo a hacer lo mismo, pero no logré hacer lo que ellos hacían porque yo no sabía nadar. Y de pronto sucedió que me fui a un lugar en donde el agua tenía una superficie súper baja, y eso hizo que me fuera sumergiendo más y más, al punto de que ya no lograba salir. Y en eso que yo estaba luchando para poder salir, es decir, yo no sabía ni cómo subir a la superficie, y solo recuerdo ahora de lejos que llegaba una y otra persona intentando ayudarme a sacar y a elevarme, pero lo que yo hacía, porque ellos no hacían o no aplicaban la técnica respectiva para rescatar a alguien como un salvavidas, y entonces lo que yo hacía era empujar a ellos hacia abajo, porque era lo único que yo tenía como apoyo para escalar. Y lo que hacía era que a ellos también los hacía ahogar, ¿no? Al punto de que un tío se metió y él perdió muchos componentes que tenía en su bolsa, porque él se metió porque quería salvarme, porque yo estaba a punto de la muerte. Y yo recuerdo ese momento muy crucial en donde
yo estaba sumergiéndome a la superficie y dije, bueno, ya no puedo más, ya yo creo que este es el fin y no estaba al 100% de mi conciencia, pero en eso que yo estaba cayendo y estaba cerrando los ojos para literal decir adiós a este mundo, solo siento de lejos a alguien que se acerca desde muy abajo y me impulsa hacia arriba. Y cuando de pronto regreso a la conciencia y eso eso es como haber llegado a algún estadio de fútbol y estando a la mitad del campo de fútbol y ver todo el estadio lleno. Porque todas las personas estaban alrededor viendo, mi mamá muy atenta a lo que estaba pasando y era alguien que había estado en las filas del ejército de Guatemala y que él sabía muy bien aplicar las técnicas de rescate. Y él había hecho su bautismo también con nosotros. Y de verdad, hoy le doy gracias a Dios, a él, porque gracias a él es que yo tengo vida ahora. Y casi termino mi vida a esta edad de 13 años. Y sigo en los 14 años tomando malas decisiones. Es decir, no tenía una vida consagrada a Dios, aun cuando yo tenía una familia o estaba en un entorno familiar cristiano, pero yo no me sujetaba a los principios que en mi familia se practicaban y se compartían, al punto de que esta historia que te cuento, que casi muero ahogado y durante mucho tiempo yo tuve una vida desenfrenada. Te estoy hablando de 2 años en donde yo no tenía algún rumbo, yo no tenía alguna dirección dónde ir, pero quiero contarte lo siguiente. Perdí mi beca, casi muero, tenía una vida desenfrenada, es decir, no respetaba a mis catedráticos, tenía un tío que en verdad odiaba un montón porque él estaba muy atento a que yo me sujetara a las reglas del establecimiento y yo creía que solo lo hacía conmigo, pero lo hacía con todos, pero especialmente conmigo porque él sabía por qué yo debía de sujetarme, porque él me amaba y yo no lo entendía así, y al punto de que yo lo odié tanto y no quería ni verlo. Actualmente no es así, es con quien trabajo muy bien hoy en día, pero hoy le agradezco a Dios porque él disciplinadamente con su disciplina, él me estuvo formando e instruyendo académicamente hablando. Y te cuento una historia. En San Gabriel antes no teníamos cancha sintética y nos poníamos de acuerdo algunos jóvenes y algunos chicos de la iglesia y algunos de la comunidad en decir: hey muchachos, hoy vamos a ir a jugar fútbol en la cancha del instituto básico. Y alguien conseguía la llave, íbamos, y así era una rutina de todos los domingos en la tarde, e íbamos a jugar y llegaba alguien y la emoción era de que llegaba alguien y no sabemos quién era, se metía y así. Habitualmente lo conocemos como chamusca aquí en Guate. Y pues para los que estuvieron conmigo en esas tardes, fueron tardes impresionantes, pero en una tarde de domingo yo recuerdo muy bien cuando yo tenía 15 años, era en el 2009, eran aproximadamente como las 5:30 de la tarde. Resulta que en eso que estaba por terminar ya toda la chamusca, llegaron dos amigos míos e hicieron una jugada en donde a mí me lanzaron a la cancha, y era una cancha de torta de cemento, e hicieron que mis brazos se quedaran trabados en ellos y que yo cayera literal sin ninguna defensa y que diera el rostro en la cancha. Y eso fue doloroso, obviamente, físicamente hablando, pero recuerdo que en esa noche, con crema en los golpes, y aquí a la iglesia, y muchos no creían que yo me había golpeado porque muchos creían que yo había tomado y que me había accidentado, pero gracias a Dios yo no caí en esos vicios.
pero tuve otras debilidades. No digo que esta es un vicio súper malo, sino al igual que este vicio, yo tuve otras faltas ante Dios y ante la humanidad. Y te cuento que en esa noche, un hermano, y quiero mencionarlo, que se llama Carmelo Morente, yo recuerdo de lejos ahora que él se acercó conmigo en el llamamiento de la prédica del predicador que estaba en esa noche desarrollando la palabra, y me dice: mira, Dios te está llamando, Dios tiene algo preparado para tu vida. Y él era uno de mis profesores que yo no había respetado, y él sabía de mi vida, y entonces seguramente fue obra del Espíritu Santo y el haber usado a él y que él se dejara usar. Y entonces yo de verdad inconscientemente pasé al frente con ese golpe, y desde ahí recuerdo muy bien que yo en verdad acepté a Jesús en mi corazón. Y desde ahí te cuento que yo regresé a casa, y era por ello mismo que te contaba lo de la canción al inicio. Y te quiero citar un versículo bíblico que está en Lucas, en el libro de Lucas, capítulo 15, versículo 32, y quiero citarlo, y dice así: teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Y yo no sé cómo estás actualmente, si eres una persona autorrealizada, con capacidades financieras estables, o con una profesión lograda, o eres un adolescente que al igual que yo se identifica con estas fases de la vida, o eres un joven que has tenido o tienes debilidades. Te quiero decir que todos tenemos debilidades, pero depende mucho de nosotros si seguir en ese mundo de las debilidades y de las malas decisiones y no incluir a Dios. Y te cuento y concluyo con esto en este capítulo 2, que el incluir a Dios en nuestra vida hace que nosotros primeramente nos sujetemos al propósito de Él. Segundo, que nosotros estemos conectados con Él y así obedecerlo a Él. Y tercero, tener una dirección, un rumbo, porque Él ha creado para nosotros una vida llena de propósitos. Y el hecho de que nosotros estemos conectados a Él va a ser lo mejor que puedes hacer, porque Él te va a revelar, Él te va a ir indicando a través de su palabra, a través de personas, los planes que tienes para Él. Aun cuando nosotros le fallamos, y me vas a decir: mira, pero es que yo de verdad mis pecados no pueden ser perdonados. Te cité la cita te cité el pasaje de Lucas 15:32, en donde nos recuerda la historia de un hijo pródigo. Y esa es una parábola o un ejemplo de lo que es el amor de Dios. Así que Dios te bendiga en este tiempo y que puedas entonces encontrar descanso en Dios. Y quiero terminar orando y animándote a que en medio de nuestras debilidades nosotros podamos buscar a Dios, aceptarle a Él y descansar en Él, porque Él va a ir transformando nuestras debilidades en fortalezas si estamos conectadas a Él. Señor, gracias por este capítulo, y gracias porque eres un Dios amoroso y que eres un Dios que nos amas y que nos recibes con brazos abiertos cuando nosotros regresamos a casa. Bendigo a quien está escuchando este podcast y que tus planes se puedan cumplir en su vida. Y si es alguien que ya encontró los planes y que ya está en el rumbo que tú has planeado para él o para ella, Señor, yo te doy gracias porque se ha esforzado y se ha sacrificado en estar acá. Y si es alguien que no lo ha hecho, quiero orar para que lo empiece a hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Síguenos en redes sociales y que Dios te bendiga, y nos vemos y nos escuchamos en una próxima.